La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 12 al 15, que dice así: El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El mensaje de esta mañana es la verdadera vacuna. Todo creyente desea tener la seguridad de la salvación, es decir, la certidumbre de que cuando vuelva el Señor Jesucristo o cuando llegue la muerte, irá a estar con el Señor Jesucristo en el tercer cielo. El propósito de Juan al escribir esta primera carta es que el pueblo de Dios tenga esa seguridad. Obsérvese que en ninguna parte de la carta Juan afirma que una pasada experiencia de conversión constituye una seguridad o garantía de salvación. Es un grave error suponer que se tiene vida eterna con la única base de una experiencia pasada o una fe muerta. Esta carta que escribe el apóstol Juan expone 9 maneras de saber que existe la relación salvadora con Jesucristo, que es la verdadera vacuna contra toda enfermedad y aún de la muerte, puesto que por su llaga fuimos nosotros curados. Y además dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esto es cuestión de fe, de creer lo que dice la palabra de Dios y a la persona santa del Señor Jesucristo. En primer lugar, se tiene la seguridad de la vida eterna si se cree en el nombre del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo. No hay vida eterna ni seguridad de salvación contra toda enfermedad, peste, pandemia, virus, bacilo, microbio de muerte, sin una fe ferviente en Jesucristo, que lo confiese como el Hijo de Dios, enviado por el Padre Celestial como Señor y Salvador. 2. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se honra a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y se trata de obedecer sinceramente sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 5 dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. 3. Se tiene la seguridad
de la vida eterna cuando se ama al Padre y al Hijo y no al mundo, y si se vence la influencia del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 4. Se tiene la seguridad de la vida eterna si habitual y persistentemente se practica la justicia y no el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. 5. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se ama a los hermanos. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice la Biblia. 6. Se tiene la seguridad de la vida eterna si hay conciencia de que el Espíritu Santo vive en todo el que cree. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 7. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se hace el esfuerzo por seguir el ejemplo de Cristo y vivir como Él vivió. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 8. Se tiene la seguridad de la vida eterna si se cree en el verbo de vida, es decir, el Cristo vivo. Se le acepta y permanece en Él, al igual que en su mensaje original y en el de sus apóstoles. Primera de Juan, capítulo 2, verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y 9. Se tiene la seguridad de la vida eterna si existe el anhelo ferviente y la esperanza inconmovible de la venida de Cristo para llevarse a su iglesia. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 dicen: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es fundamental todo esto. La verdadera vacuna se llama Jesucristo. El que tiene esa vacuna en su vida, en Él, dice su palabra, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Las promesas del Señor no son para mañana, las promesas del Señor son para hoy,
el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice el Salmo 91, verso 5, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué COVID y qué tres cuartos? Es Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. El que tiene a Cristo, dice su preciosa palabra. Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Si a través de estos 9 pasos que hemos explicado de manera muy somera y de manera muy explícita, nosotros no estamos en la voluntad y bajo la voluntad de Dios, cualquier esperpento de este mundo nos puede tumbar. Porque dice el Señor que el que permanece en Él, permanece como el monte de Sión, jamás será removido. Esto no es de cantar, esto no es de villancicos, esto no es de la, ni tru, nada. Esto es de practicarlo y de creerle. Si tú no le crees, fariseo, la verdad del Señor, su palabra, no está en ti. Pero si tú le crees, solamente creerle. La gloria del que vivió, murió y resucitó, el Señor Jesucristo, está en tu vida. Nadie te va a tumbar. Déjate de vacuna, déjate de pastillas, déjate de suero. Permanezcamos. Dejemos a un lado sentimientos, pasiones, deseos, convulsiones. Dejemos todo a un lado. Primero es Cristo, segundo es Cristo, tercero es Cristo. ¿Quieres tener bendición en tu vida diaria? Cree en Jesucristo. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es de ponerse a cantar, de estar entregando papelitos a los vecinos, donde ni siquiera sabemos el contenido de ese mensaje. El Señor, por medio del apóstol Juan, le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. Por eso es que tenemos que buscar cada día en nuestra iglesia ser saturados, ser bautizados, ser bendecidos, ser repletos de esa unción gloriosa que es la presencia de su dulcísimo y preciosísimo Espíritu Santo. Por eso, con toda confianza y certeza, el siervo Moisés, él sabía a quién le había creído y él sabía en quién esperaba. Por eso el Señor le dio un cántico y dijo, el siervo Moisés, en el capítulo 32 de Deuteronomio, con mi Dios asaltaré muros. Estamos en el plan Samuel. Esperamos que hayan personas que digan, aquí están, nuestra colaboración arranca por Wuhan, arranca a Bucay, al triunfo,
arranca a Balao, entra al Empalme, entra a Playas, entra a Pedro Carmo, entra a hacer la voluntad de Dios para que no venga plaga, epidemia, peste. Y si el Señor lo permite y no ha venido, hasta entonces llevaremos a cabo el plan Nehemías en los 4 puntos cardinales del Ecuador, porque las puertas y los muros del país están caídos y nadie lo va a levantar, solo mi Señor Jesucristo. Alabado y bendito sea su santo nombre. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.